Martín Tetaz para analizar lo que dejan estos primeros 60 días de gestión en materia económica. Te meto de lleno con un tema que por supuesto es quizás el tema más sensible, es sin dudas el tema más sensible y con más implicancias también para el resto del plan económico, que es la deuda. ¿Qué pasó hasta ahora? Bueno, varias definiciones que le quitaron mucha incertidumbre. Acordémonos que hace 6, 7 meses atrás la reacción de los mercados del 12 de agosto, después de las PASO, tuvo que ver con que se preveía un escenario de no le vamos a pagar a nadie, un escenario de vamos a ir a emitir con pesos lo que queramos, un escenario completamente distinto de lo que finalmente después dijo el gobierno. El gobierno dijo, no, un momento, no vamos a defoltear nada, vamos a tratar de cumplir con todos los compromisos. Hoy es cierto que hubo un traspié, finalmente el gobierno terminó pateando para adelante, reperfilando, como le dicen ahora, un compromiso que encima era en pesos. Muchos decían, al final se la pasaron un montón de tiempo diciendo que había que tratar distinto la deuda en dólares que la deuda en pesos, que el ministro mismo dijo que la deuda en pesos no era un problema, que el problema eran los dólares, y finalmente no pueden pagar ni siquiera los vencimientos en pesos. Pero lo cierto es que hay una visión bastante más ordenada y claramente la decisión de Fernández, la primera decisión importante es poner en el Ministerio de Economía a una persona cuya expertise central es los procesos de reestructuración de deuda en el mundo. La persona, probablemente el argentino que mejor había estudiado los procesos de reestructuración de deuda en el mundo y una persona que tal vez tiene, tiene un background que era el adecuado para esas circunstancias. Ahora, ¿pasa algo de esto? Y te lo pregunto, lo pongo entre signos de preguntas. Con el paquete de la emergencia tan discutido a fines del año pasado y sumando un poco algunas medidas sueltas, pareciera ser que hasta ahora conocemos eso, medidas o paquetes de medidas o medidas individuales, algunas destinadas a ganar tiempo en algunas áreas estratégicas, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la energía, pero no estamos o no se está quizás avisorando tan claramente desde afuera un plan económico concreto. Lo que pasa es que hay una suerte de lomo de burro que hay que pasar primero, que es la cuestión de la deuda. El gobierno puso como prioridad la cuestión de la deuda. Las medidas fuertes que tomó, esencialmente la ley de emergencia económica, que es la medida más importante desde el punto de vista económico, básicamente fueron medidas de austeridad, donde hizo un ajuste fiscal de 1,3 puntos del producto y repartió 0,3. Entonces, engaña pichanga de que reparte un poco redistributivamente, pero en realidad hay un ajuste fuertísimo. Se va a conocer en los próximos días cuál va a ser el impacto del recorte de los jubilados, pero va a ser un recorte probablemente importante para las jubilaciones mayores en Argentina. Y entonces, obviamente, el gobierno tiene una visión que finalmente termina siendo más fiscalista de lo que parecía, más prudente de lo que parecía, más austera de lo que parecía. No vino el gobierno que pensaban algunos que iba a venir a darle a la maquinita y a gastar y a aumentar y a repartir. El famoso le voy a aumentar 20% a los jubilados con la plata de las LELIQs, terminó siendo más bien, como dijo Solano en un célebre tuit, terminó siendo al revés, le terminó pagando las LELIQs con la plata de los jubilados, ¿no? Bueno, recién te mencionaba lo que puede pasar en materia energética. Se habló mucho del proyecto Vaca Muerta y de la posibilidad de que la Argentina esté ante la oportunidad incluso de cambiar su matriz económica. Y esto de verdad lo dicen estudiosos de la materia. Ahora, para esto tienen que pasar muchísimas cosas. Entre ellas tienen que venir inversiones, ¿no? Y tiene que haber una política clara también en términos de tarifas y demás. ¿Es una posibilidad para la Argentina? ¿Es un horizonte demasiado lejano? ¿Podemos ver a eso desinflarse? Mira, vamos a ponerlo en términos concretos. Se habla de que hay entre 4 y 6 PBI de la Argentina enterrados en Vaca Muerta. El problema es que son lingotes de oro, para decirlo más gráfico a la gente, que están ahí enterrados. Nosotros podríamos sacar esos lingotes de oro y pagar la deuda externa argentina, podríamos resolver el problema de la pobreza en Argentina, o por lo menos ir camino a eso, podríamos transformar la infraestructura de la Argentina. Son muchas las oportunidades, pero está enterrado, hay que sacarlo. Y para sacarlo, como decías muy bien recién vos, Caro, se necesitan inversiones, y las inversiones requieren cierta estabilidad que ninguno de los gobiernos, esto es un punto importante, ninguno de los gobiernos dio, porque el gobierno que había llegado con la idea de la lluvia de las inversiones, del cambio de clima, etcétera, cuando la situación económica se complicó, congeló los precios de los combustibles en Argentina y entonces rompió todo el sistema de precios, de incentivos para los precios. Ahora el petróleo en el mundo está bajando
Esa es una ventana de oportunidad única que tiene este gobierno, porque, claro, el problema era que el petróleo había quedado tan alto, el barril de petróleo, que corregir, soltar el precio de golpe de la energía en Argentina, volver a regularizar los precios en Argentina, Y además cascadea todos los precios. implicaba un fenómeno, implicaba un problema muy importante para Argentina. Ahora que el precio del petróleo bajó en el mundo por lo que pasó en China, por distintas circunstancias, entonces hay una oportunidad histórica de resolverlo relativamente rápido. Pero si Argentina rápidamente no restablece el sistema de precios, un sistema de precios libre que dé incentivos a las inversiones en Argentina, no les da seguridad jurídica respecto a que van a poder remesar todas las utilidades que ganen los que invierten en la Argentina. Se habló mucho de una ley vaca muerta que estaba armando Nielsen y un grupo de gente. Bueno, queremos verla. Es el momento adecuado para aprobar esa ley ahora, para darle tranquilidad a los inversores, darle regla de juego en Argentina para los próximos 20 años y que bueno, aprovechemos esas oportunidades que tenemos en vaca muerta. Bueno, vamos a hablar ahora de la economía del ciudadano de a pie. Casi me estoy quedando sin tiempo, pero quería pedirte algún balance, reflexiones respecto de algunos temas claves. Principalmente la inflación, que es una especie de gran fantasma distorsivo de todas las decisiones y las demás variables que se van ajustando. ¿Qué pasa con los créditos? Mira, pasado mañana se va a conocer el dato de inflación. Va a dar una inflación menor que la de diciembre. Se habla de que va a dar alrededor de 3% el dato de inflación. Y eso implica que los precios de a poco se van frenando en la Argentina. El propio jefe de gabinete lo dijo, algunos se enojaron, pero es la verdad, los precios se están frenando. El debate, claro, que muchos dicen, se están frenando agarrados de los pelos, ¿no? Por los controles que hay, recién hablábamos de la energía, pero también hay controles en el precio del dólar, también hay controles en un montón de precios en la economía argentina. Entonces, esto es cierto, pero también es cierto el dato de que está frenándose un poco la inflación. Pocas expectativas de reactivación del salario real en Argentina este año, pocas expectativas de reactivación de las jubilaciones. Va a ser un año, mirá, ustedes se acuerdan la expresión poco académica de Manuel Álvarez Agis cuando le preguntaron lo que pensaba de la economía argentina y dijo, si todo sale bien va a ser un año de mierda. Bueno, la verdad que es poco académica, pero es bastante televisiva la expresión. Un poco la situación es compleja para todo el mundo. Lo mismo pasa con los créditos UBA que decía recién. El gobierno llegó diciendo vamos a hacer una serie de medidas para los UBA. No apareció ninguna de las medidas y ya dijo Alberto Fernández que no va a haber ninguna otra novedad en lo que resta del año.